Saludos, amados hermanos. Es un gozo compartir con ustedes a través de este video. Sobre todo es un gozo compartir la palabra de Dios. Este es el momento más importante de nuestra semana como pueblo de Dios. Cuando nos sentamos a escuchar la palabra de Dios. Toma este tiempo con un corazón abierto, con un corazón preparado para recibir la misma palabra de Dios. Yo te invito a que vayas conmigo a Miqueas capítulo 5, uno de los pasajes más conocidos del Antiguo Testamento, una profecía sobre Cristo Jesús. Estamos en esta temporada del año donde recordamos de manera especial el nacimiento de Jesús, de nuestro Salvador, el nacimiento de Cristo. Y quiero que meditemos en cómo Dios toma ese comienzo pequeño y lo transforma en un evento glorioso para su gloria y nuestra salvación. Dios es un Dios que hace de un pequeño comienzo un gran final. A todos nos gustan las historias de comienzos humildes, pequeños, con finales espectaculares. Tal vez tú has oído de Michael Jordan, el gran jugador de baloncesto de los Estados Unidos. Cuando era adolescente se pensó que no aportaría nada a ningún equipo de baloncesto por su estatura. Cuando él se enteró de esta noticia, a su corta edad se encerró en su cuarto a llorar desconsoladamente. Una persona que comenzó en humildad, muy desconocido, un pequeño comienzo, que tuvo un gran final, uno de los mejores jugadores de baloncesto en toda la historia. Tal vez tú has escuchado de Steve Jobs, la persona que comenzó con esta gran empresa que ahora es conocida como Apple. Este hombre tuvo un pequeño comienzo, incluso llegando a ser despedido de su propia empresa, de la empresa que él mismo había fundado. Un pequeño comienzo, humilde comienzo, que ahora lo conocemos como una gran empresa. Tal vez tú has escuchado de Rosa Parks. Ella fue una mujer costurera de Alabama, muy humilde, afroamericana, que con su valentía y con su vida de integridad ayudó a mejorar el trato en los Estados Unidos, el trato a los afroamericanos en la década de los años 50 y 60. Estas son historias con comienzos pequeños, humildes, pero que tienen finales grandes. Personas que terminan siendo muy conocidas a nivel mundial incluso. Historias como esta llaman nuestra atención porque nos sorprende ver a personas de comienzos tan pequeños y tan humildes llegar tan lejos y triunfar, pero ninguna de estas historias que lo mencioné, ninguna historia de un comienzo humilde y pequeño que llegó a tener un gran final que tú hayas escuchado, se puede comparar con la historia de nuestro Salvador Jesucristo. Dios en su infinita sabiduría decidió que la vida de Jesús comenzara en una pequeña ciudad y en condiciones humildes para que terminara en grandeza y en gloria. Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, un pequeño libro, uno de los profetas llamados profetas menores del Antiguo Testamento. Dice así, Miqueas 5, versículos 1 y 2. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Antes de ir directamente a estos versículos, tenemos que saber algunos datos sobre el profeta Miqueas y el tiempo en el que él escribió su profecía.
Miqueas fue un profeta que Dios envió a condenar las injusticias sociales y la corrupción religiosa, los pecados de Judá. La nación de Israel, en un tiempo de su historia, se dividió en dos. Después del reinado exitoso de David y del reinado de Salomón, llegó el hijo de Salomón y dividió el reino. Israel del norte o Israel del sur, también conocido como Judá. Esta parte sur fue una parte donde las personas buscaron ídolos y cometieron injusticias sociales y vivían en una religiosidad vacía e hipócrita, nada más llevando a cabo ritos que no tenían sustancia y que no honraban a Dios. Entonces, en un momento Dios decidió traer castigo sobre esta nación, pero no sin antes mandar profetas para advertir al pueblo. Uno de estos profetas fue Miqueas. Miqueas profetizó sobre la caída de Judá ante Babilonia como castigo de Dios por el pecado de la nación. Todo el corto libro de Miqueas se puede dividir en 3 partes. Cada una de ellas pasa, y esto es muy interesante, subráyalo, de la condenación a la esperanza. Miqueas se divide en 3 partes. En cada una de estas 3 partes, el profeta pasa de condenar al pueblo por su pecado a traer esperanza. A traer esperanza al pueblo, esperanza de restauración, esperanza de perdón. Condenación, ¿por qué? Por la rebeldía del pueblo. Esperanza, ¿por qué? Porque este pueblo tiene un Dios que ha hecho un pacto, una promesa, y que cumple ese pacto, que cumple esas promesas. Un comentarista lo expresa de esta manera: el tema de lo inevitable del juicio divino por el pecado se une al compromiso inmutable por parte de Dios con sus promesas de pacto. Tenemos estas 2 verdades que parecen no ir juntas. La realidad del juicio de Dios con la realidad del perdón de Dios por sus promesas, porque Él ha hecho un pacto. La realidad de la condenación y del castigo con la realidad de la restauración, mano a mano en el libro de Miqueas. Juan Calvino explica que esta enseñanza de parte de Dios debe llamar nuestra atención, porque si solamente tenemos las denuncias de un castigo que merecemos, podemos volvernos torpes y enfadarnos con Dios y murmurar. Pero por otro lado, cuando solamente tenemos palabras de consuelo, podemos volvernos complacientes y demasiado seguros. Calvino nos está diciendo que necesitamos ambas cosas. Necesitamos la advertencia en contra del pecado, pero también las promesas de Dios que nos traen esperanza de perdón y restauración. Necesitamos la una para que no nos volvamos confiados y seguros. Bueno, podemos tomar la actitud diciendo: yo puedo hacer lo que yo quiera, porque tengo el perdón de Dios. Él me provee siempre, Él me da siempre. Dios me ha prometido mi prosperidad en todo lo que hago. Eso es un extremo que no honra a Dios, porque no representa bien su carácter. El otro extremo, el vivir bajo la advertencia del castigo de Dios, nos lleva a un legalismo vacío que trata de quedar bien con Dios cumpliendo ciertas leyes, pero no honrar a Dios de corazón, solamente por el temor de que no vaya a ser castigado. Y Juan Calvino explica que ninguno de estos 2 extremos es sano, es saludable para el cristiano. Necesitamos tanto las advertencias del castigo de Dios contra el pecado, como también necesitamos de las promesas de Dios y del pacto de Dios y del amor de Dios y de la gracia de Dios y de la oportunidad de restauración para nosotros, los pecadores.
Esta es una verdad que nosotros tenemos que tener en mente en nuestra paternidad, por ejemplo. No podemos separar las buenas promesas de Dios en Cristo de la amonestación y la disciplina. Si queremos criar a nuestros hijos de una manera que honre a Dios y cuide también el corazón de ellos, necesitamos tener ambas cosas. Las promesas de Dios, las buenas promesas de Dios en el Evangelio, en Cristo Jesús, las buenas promesas de perdón y de paz con Dios a través de Cristo Jesús, y también las advertencias de castigo por la desobediencia. En la paternidad necesitamos un equilibrio entre estas dos cosas. Dios promete perdón para quien, habiendo pecado, viene en arrepentimiento y fe. Y al mismo tiempo hay consecuencias que traen tristeza y dolor por el pecado. Nosotros necesitamos esto no solamente en nuestra paternidad, sino también cuando compartimos el Evangelio con las personas. Cuando compartimos de Cristo con otros, necesitamos las promesas del amor y de la gracia y del perdón de Dios, pero también necesitamos la advertencia de que hay una eternidad en el infierno si rechazas a Cristo. Tanto la una como la otra son necesarias. Nosotros necesitamos esta verdad importante también en nuestras vidas cristianas. Por un lado, existen cristianos que tienen tendencia a autoexaminarse excesiva y duramente. Entonces, están buscando pecado, incluso pecado que no existe en sus vidas. Ellos tienen temor al castigo por la desobediencia y piensan mayormente en esto. Ellos necesitan saber que la gracia de Dios triunfa y sus promesas de perdón y gozo son para todos sus hijos. Dios nos dice, no temas. Dios nos dice, abogado tenemos a favor nuestro, a Jesucristo el justo. Si alguno ha pecado, tiene un abogado. Por otro lado, hay algunos cristianos que tienen la tendencia a no ver pecado en sus vidas, a pasar por alto las advertencias de Dios ante la desobediencia de sus hijos, a ver solamente las promesas y la gracia de Dios. Ellos deben saber que Dios es un Dios que es fuego consumidor, como nos dice Hebreos capítulo 12. Necesitamos estas verdades paralelas, gemelas, de la advertencia de Dios en contra del castigo por el pecado. Dios es un Dios que es un Dios celoso, que no pasa por alto el pecado solo porque sí, que castiga el pecado en las personas rebeldes, que disciplina a sus hijos. Pero también necesitamos la verdad que Dios abraza al que es su hijo y le ama y le restaura y le levanta y no le da solo una oportunidad, sino 2 y 3 y 4 y 5 y 6 y 10 y 20 y 100 y 1000 oportunidades. Cada día, mis hermanos, nosotros tenemos oportunidades nuevas, porque Dios es un Dios de misericordia. No hemos sido consumidos porque sus misericordias han sido abundantes para con nosotros. Dice la palabra del Señor que nuevas son cada mañana sus misericordias. Grande es su fidelidad. Mis amados hermanos, la vida cristiana es una vida cristiana que se vive en el gozo del perdón de Dios y también con el corazón en protegiéndonos del pecado, porque hay advertencias de castigo hacia aquellos que desobedecen a Dios, tomando muy seriamente nuestra vida con Dios. En Miqueas capítulo 5, versículos 1 y 2, mis hermanos, nosotros aprendemos que las buenas noticias opacan las malas noticias que trae Miqueas. En Miqueas, como en el resto de la Biblia, abunda el pecado, pero sobreabunda la gracia. Y eso lo aprendemos nosotros en la carta a los Romanos. Cuando el pecado
abundó, hubo gran pecado, mucho pecado, en gran manera rebeldía contra Dios, sobreabundó la gracia. La gracia de Dios es suficiente para perdonar y limpiar al pecador. La Biblia nos enseña que todos los seres humanos somos pecadores y estamos separados de Dios, apartados de Dios. Y que por nosotros mismos no podemos reconciliarnos con Dios. Pero la Biblia trae una buena noticia para nosotros también. Y esta es una buena noticia para ti que todavía no te has arrepentido de tus pecados y venido a Cristo. Las buenas noticias es que tú eres pecador, pero Dios envió a su Hijo para buscar y salvar lo que se había perdido. Tú estás separado de Dios por tu pecado, pero Dios te manda a ti a que te arrepientas de tus pecados, a que des la espalda a tus pecados y a que vuelvas tu rostro hacia Dios en fe en el Hijo de Dios para la salvación de tus pecados. Si tú estás aquí hoy y no has confiado en Cristo Jesús para la salvación, yo te invito para que lo hagas. Tal vez tu vida está llena de pecados, o tal vez ni te das cuenta de ellos, pero ahí están. Yo te invito hoy para que reconozcas tus pecados y vengas a Cristo, le pidas perdón y abraces la salvación que Dios te ofrece. En el versículo 1 de Miqueas capítulo 5 leemos: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Miqueas aquí nos da la mala noticia para Judá. Dios castiga la idolatría, Dios castiga la rebeldía de su pueblo con una nación poderosa que viene a conquistar y a destruir. Esta es una profecía en el futuro inmediato de la vida de Miqueas y de la vida de esta nación. Miqueas dice: rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Aunque tú te sientas protegida por esos muros que te rodean, las ciudades en la antigüedad estaban rodeadas por murallas, y esas murallas daban un sentido de seguridad. Aunque tú te sientas seguro ahí dentro de Judá por la protección de tus muros y por todos tus guerreros, hay una mala noticia: serán sitiados. Los sitios en la antigüedad eran situaciones difíciles para la ciudad que estaba siendo sitiada, porque venía el ejército enemigo, rodeaba el muro, cortaba el suministro de agua, de comida, todo comercio terminaba, y las personas dentro de la ciudad quedaban ahí dentro de ese muro hasta que prácticamente estaban muriendo de hambre. Miqueas les dice: nos han sitiado, ya dando esto por hecho. La situación es tan mala que llega al extremo de que los líderes, los mismos líderes de Israel, serían avergonzados y derrotados. Miqueas dice: con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. De nuevo, Juan Calvino comenta: el objetivo del profeta era mostrar que los judíos en vano se jactaban de su reino y de su constitución civil, porque el Señor expondría a los gobernadores de ese reino a un desprecio extremo. Hermanos amados, el pecado y la desobediencia a Dios siempre traerá dolor y heridas al Hijo de Dios. No existe pecado alguno que no traiga consecuencias en la vida del ser humano. En el caso de Judá, la nación a quien Miqueas estaba escribiendo, ¿cuáles eran los pecados que le afectaban? La idolatría, adoración a otros dioses, las injusticias sociales, el menospreciar al pobre, el abusar de la viuda, el abusar del huérfano, el abusar de los extranjeros, y la religiosidad hipócrita y vacía. Todos estos pecados
se juntaron y trajeron la condenación de parte de Dios. Nunca, amado hermano, amada hermana, nunca un pecado se queda ahí en lo secreto. Siempre sale a la luz porque Dios siempre lo trae a la luz. Dios ama demasiado a sus hijos como para dejarlos pecar indefinidamente. Él siempre disciplina a los que son suyos. Recuerda lo que dice Hebreos capítulo 12, versículo 5 en adelante. Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama, disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Dios nos está limpiando de pecado, para que seamos más como Cristo. Y más adelante dice, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. En otras palabras, esa disciplina que Dios trae a nuestras vidas por nuestro propio pecado es para nuestro propio bien y para su gloria. Malas noticias, Judá. Viene castigo de parte de Dios por tu rebeldía, pero esto no termina ahí. La siguiente palabra en nuestro texto nos dice que hay un camino de restauración para Judá. Versículo 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio de los días hasta la eternidad. Aunque Dios traerá castigo, Él no dejará a su pueblo sin esperanza, porque ha hecho un pacto con ellos de preservar a una simiente por medio de la cual vendría el Salvador, el Mesías. Estas son las mejores noticias. Las buenas noticias ahogan las malas noticias. Las malas noticias es que viene castigo, pero las buenas noticias es que Dios es un Dios de pactos, es un Dios que cumple promesas, es un Dios que se compromete con su propia palabra, es un Dios que promete a su pueblo algo y lo cumple hasta el final. Si bien es cierto que Dios castigará a Judá por su rebeldía, ese castigo no es final y definitivo. Dios no aniquilará a su pueblo. ¿Por qué? Porque Dios prometió que preservará a su pueblo. En este caso, recordamos nosotros de las promesas que Dios hizo a Abraham. Multiplicaré tu descendencia y tus descendientes serán como la arena del mar. Recordamos que la misma promesa hizo Dios a Isaac y a Jacob también. Y más adelante, muchos años más adelante, Dios prometió a David, al rey David, que en su trono siempre se sentaría alguien. Y que vendría uno que sería el rey por excelencia, que ocuparía ese lugar, ese reinado, y que jamás se acabaría. Dios iba a castigar a su pueblo, pero no iba a aniquilar a su pueblo. Pero tú, Belén Efrata, Dios habla a una pequeña ciudad, Belén. La palabra Belén significa casa de pan. Y esta ciudad también era conocida como Efrata. Esta palabra Efrata significa fructífero. Y este pequeño poblado nos conecta inmediatamente a la historia de los reyes de Israel. En el Antiguo Testamento, un rey llamado David nació en Belén. Y un rey prometido, el Rey de Reyes y Señor de Señores, nacería también en Belén. De este poblado pequeño e insignificante, el Señor traería el Salvador del mundo. Aquí Miqueas conecta a la Judá rebelde y que está a punto de recibir el castigo de Dios a la ciudad de David, recordando al pueblo de Dios, el pacto de Dios.
Miqueas está diciendo, pueblo de Judá, viene castigo por la rebeldía. Pero recuerden que nuestro Dios es un Dios que nos ha hecho un pacto. ¿Y cuál es ese pacto? Que vendrá un rey de la descendencia del rey David, que se sentará en el trono de David y reinará para siempre. Ese Dios que trae castigo sobre nosotros, ese mismo Dios, es el que cumple sus promesas y en quien se puede confiar. Habrá destrucción por el pecado, pero también hay esperanza y redención. Hay esperanza y restauración para todo aquel que ha fracasado en su vida, que ha fracasado en su relación con Dios, que ha tropezado y caído. Hay buenas noticias, porque Dios es un Dios que cumple su pacto. Hay perdón en Cristo Jesús, y salvación en Cristo Jesús, y esperanza de restauración. No sé cómo ha sido tu año, tal vez muy difícil y has caído muchas veces. Hay buenas noticias. Dios es un Dios que te da no solo una segunda oportunidad, como ya dijimos, sino tercera, cuarta, quinta, 100, 1000. Dios es un Dios que cumple sus promesas. Y Él ha dicho que jamás va a dejar a los que son suyos, que jamás va a abandonar a los que son su pueblo, el pueblo con el cual Él mismo se ha comprometido. ¿Y cómo describe el profeta Miqueas a Belén? Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Una ciudad con tan pocos habitantes que no reúnen ni tan siquiera los requisitos para ser reconocida como una gran ciudad en la nación. Un comentarista explica que comparado con Jerusalén, Belén es pequeña, tanto en tamaño como en importancia. Sin embargo, a pesar de su relativa insignificancia, este es el lugar de nacimiento de David, y también se convertiría en el lugar de nacimiento de su más grande descendiente, el Mesías. Dios escogió este pequeño poblado, contrario a las expectativas de los hombres. ¿Quién hubiera creído que de tan insignificante poblado saldría el Salvador del mundo? Esta es una buena descripción para Belén. Belén fue un lugar insignificante donde nació la persona más importante de la historia, Dios, hombre, Jesucristo. Y que será Señor en Israel, dice Miqueas que sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Esta es la cúspide de la gloria y la celebración del pueblo de Dios. Ese Mesías que vino a buscar y a salvar lo que se había perdido es eterno. No comenzó cuando nació ahí en Belén, ni dejó de existir cuando murió en la cruz. Él es el Rey que gobierna todo y que sustenta todo, y ante quien se doblará toda rodilla. Sí, de este poblado insignificante y olvidado, de Belén, de ahí vino el Mesías. Dios toma, mis amados hermanos, lo que parece pequeño y débil para mostrar su poder, su gloria y su provisión. Él es honrado incluso con los pequeños comienzos. Concluyo aplicando este texto a tu vida, mi hermano, mi hermana. Mientras meditas en este día y en esta temporada, en la Navidad, recuerda el pequeño comienzo de lo que ahora es el mejor mensaje y más importante mensaje en el universo. ¿Cuál es ese mensaje?
Dios se hizo hombre y nació en un poblado oscuro e ignorado para que tú y yo podamos ser conocidos por Dios y reconciliados con Él. Y no solo eso, sino amados por Él. Mientras meditas en esta temporada y en esta Navidad, no menosprecies los comienzos pequeños, ni tengas temor de la debilidad, porque Dios se glorifica cuando sus hijos reconocen que son pequeños y débiles. Mientras meditas en esta Navidad y en esta temporada, recuerda que Dios es un Dios que ha hecho promesas a su pueblo y que cumple sus promesas. Él es un Dios de pactos que guarda su palabra. Tú y yo podemos confiar en Él. Recuerda que las dudas en las promesas de Dios, cuando dudamos de las promesas de Dios, esas dudas vienen de nuestro enemigo. Porque Dios tiene las credenciales, la reputación de que cumple sus promesas. Confía en Él en este fin de año y el comienzo del año nuevo. Y recuerda la invitación, el mandato amoroso que Dios te hace. No temas. Él está contigo. Rodéate ahora de muros, hija de guerreros. Nos han sitiado. Con vara herirán en la mejilla al juez de Israel. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Miqueas 5:5. Escucha esto, iglesia. Y este será nuestra paz. Que en este tiempo de temporada donde recordamos el nacimiento y la venida de Cristo Jesús, que en este tiempo, este gran Salvador que ha sido revelado a nosotros por la gracia y misericordia de Dios, sea tu paz. Que Dios les bendiga, mis amados hermanos. Les mandamos un cariñoso abrazo. Que pasen una linda Navidad compartiendo con sus familiares, amigos y con el resto de la iglesia. Les amamos.